Hola, estás escuchando Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especuladores quien compra un bien esperando que su valor aumente para después venderlo, pero después cuando innovas, rompes el mercado y cambias las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. ¿Qué onda, Rich? ¿Cómo estás? Bien, contento. Quiero darle ya a la segunda parte de esta conspiración, de este desmadre que hay en los mercados financieros de Wall Street y hablar mucho sobre este ruso, que me parece Sí, una historia muy chida, muy la interesante. verdad es muy interesante todo lo que se habló en el primer episodio y pues estoy interesado y sobre todo ya nos pusieron en el comentario una persona que está muy interesada en la segunda parte, entonces Sí, güey, dale muchas gracias. agradecer Sí, por el comentario, igual, o sea, si estás escuchando eso, dale comments, también compartir y suscribir al canal para poder seguir llevando estas historias increíbles y que puedan seguir escuchándolas. sí, muchas gracias a la persona que nos estuvo preguntando sobre dónde sacamos toda la info. Obviamente, esto es abierto para todos. El que quiera saber, que nos comente. El que tenga info sobre el mismo tema y que nos la comparta, estamos muy contentos. Síganos en todas nuestras redes, denle suscribir y apóyennos compartiendo con sus amigos y todo para que podamos seguir trayendo cosas, creciendo esta comunidad y sobre todo hacer nuevas cosas así. O sea, tenemos también otras ideas, no solamente hablar de historias. Claro. Y pues bueno, Pues ya le vamos a damos, Rich. darle. Así es, bienvenidos a Especuleros y vamos a comenzar. Pues en el último capítulo hablamos de cómo funciona el high frequency trading, hablamos de lo que es la velocidad y cómo ellos están utilizando esta arma, por así decirlo, para aprovecharse del mercado y tomar ventaja en contra de otros inversores y ser un intermediario eh, prácticamente en las sombras, pero ganando dinero a costa de ello. Claro, Hablamos de digamos un que es como hombre. tener una bola de cristal, pues ya en el mercado, o sea, porque ya leían como que las transacciones previas que No, iban a hacer los grandes sharks en el mercado y pues, ajá, literal, pues, exacto, y además lo dijiste muy bien, como si tú supieras lo que van a hacer, obviamente todo en cuestión de milisegundos, pero también tenían la ventaja de ser un intermediario entre pequeñas transacciones, jugando con cosas seguras, ¿no? O sea, teniendo al vendedor ya seguro, el vendedor que quiere vender a un precio y a un comprador que quiere comprar a un precio, o sea, realmente es ni siquiera tomar un riesgo porque ya todo está seguro ahí. Pero sí, hablamos también de un hombre llamado Brad Katsuyama, que había formado un equipo y había descubierto que la tecnología de alta velocidad estaba siendo utilizada de manera ventajosa en el mercado para sacar provecho. Y Brad y su equipo habían decidido que debían crear una bolsa y buscaban gente para crear esta nueva bolsa, entender mejor el high frequency trading y habían descubierto que la mayoría de la gente que trabajaba en estas empresas de high frequency trading eran rusos. Y había uno de ellos que era por muchos y por mucho considerado como el más brillante, que era Sergei Aleynikov. oye, Rich, no sé si has investigado acerca de, o sea, digo, eso es algo que jamás he investigado, pero siempre me he preguntado por qué los rusos están muy cabrones en informática. Ah, papá, así, esto es parte de la historia, ahí te va. Ah, qué chingón, ¿verdad? Sergei Aleynikov era un programador nato. Tenía un talento para programar y lo había comenzado a hacer desde muy pequeño. Era un apasionado de la programación. Era judío. Llegó a Nueva York en 1990 sin un dólar, pero con muchas ganas de salir adelante en un país que estaba lleno de oportunidades a diferencia de su tierra. Habría aplicado para estudiar ciencia informática en una de las dos únicas universidades de Rusia que aceptaban judíos. No me pregunten por qué, la verdad es algo que me encantaría que si la gente sabe nos lo compartiera, pero parece que hay un racismo cabrón en Rusia contra los judíos. Pero por alguna razón las autoridades vetaron su solicitud para entrar a esta universidad y no pudo acceder, por lo que él decidió irse a Estados Unidos a probar suerte. No hablaba casi nada de inglés, pero su pasión y talento era programar, así que conseguía pequeños trabajos y aplicaba a diferentes becas y combinando ambas logró cursar un máster en programación. Al terminar este máster obtuvo un trabajo en el 98 en una compañía de telecomunicaciones llamada IDT, donde diseñaba sistemas informáticos y escribía códigos que conducían llamadas diarias por líneas telefónicas, ya sabes cómo se hacía antes. Para el 2006, cuando todo el mundo de telecomunicaciones había crecido de una manera exponencial, Sergey ya era un programador estrella en la compañía IDT.
Ese mismo año un headhunter lo contactó y le dijo que las habilidades de Sergey de otorgar algoritmos y programación que hacían un enhance, que hacían una mejora bien cabrona en la velocidad, era feroz en Wall Street. Todo el mundo quería velocidad a partir de ese momento. Por lo que él tenía un perfil bien cabrón para ganar mucho dinero en ese momento. El headhunter le dijo a Sergey que una persona como él podía hacer muchísimo dinero en Wall Street, pero Sergey no estaba interesado. Él era feliz programando en la compañía Programando, donde claro. estaba. Un año más tarde, el headhunter lo volvió a contactar, pero la situación de Sergey ya no era la misma. IDT, la compañía, ya tenía problemas financieros y Sergey estaba preocupado por su trabajo, no tenía muchos ahorros y su esposa estaba embarazada de su tercer hijo. Así que Sergey accedió a tener una entrevista con la gente de Wall Street que estaba muy interesada en conocerle, principalmente un banco, Goldman Sachs, la sucursal del infierno. Puta, no vais a empeñar ahí tu culo, cabrón, porque... Ahorita que escuches las mañitas de Goldman Sachs vas a decir, digo, yo sabía que Goldman Sachs tenía fama de ser muy doble cara, pero no me imaginaba que estaba inmiscuido en tantas cosas. No, claro, o sea, son los... pues literal mueven el mercado de divisas en Forex. O sea, es bien sabido y, bueno, en general todos los Pero mercados. además es un banco bien pinche Tanto. antiguo, cabrón. Creo que fue los primeros que se crearon en Estados Unidos. Un pedazo. Sí, sí fue de los primeros, pero pues ya. La vida de Sergey era el sueño americano. Estaba haciendo mucho dinero, tenía una buena casa, tenía una esposa atractiva y lujos que en Rusia jamás había podido obtener. Y todo esto cambiaría cuando Goldman Sachs entrara en la vida de Sergey. Lo primero que hizo Goldman Sachs fue poner a prueba a Sergey. Tuvo muchas entrevistas en las cuales les ponían rompecabezas informáticos, preguntas capciosas, problemas de matemáticas, incluso algunos problemas de física. Durante todas sus entrevistas, Sergey notaba cómo la mayoría de los candidatos eran rusos. Y los rusos habían adquirido una fama de ser los mejores programadores en Wall Street. Y esto Sergey lo explicaba gracias a que la mayoría de los programadores rusos habían tenido que aprender a programar sin tener el lujo de un acceso ilimitado a una computadora. Ah, qué O sea, en chingón. Rusia, como era pobre y no había computadoras, cuando estudiabas programación, tú tenías que llegar a tu tiempo de computadora, que era alrededor de 2 horas, Pues no un sé si ciber, al ¿no? día. Dices. Ponle tú un ciber o una computadora que esté en alguna universidad donde tú tenías que apartarla, tenías que llegar con un código lo más limpio posible, escrito a mano, para que ese tiempo lo tuvieras de Ah, la calidad. verga, qué chingón. Sí, entonces los rusos estaban acostumbrados a programar casi en papel para después llevarlo a computadora de una manera muy limpia y tener la calidad. Entonces, cuando los rusos llegaban a Estados Unidos y podían comprarse una computadora, se pasaban horas con el nuevo juguete buscando explotar al máximo todo lo que habían aprendido. Y así, después de muchos problemas matemáticos resueltos, Goldman Sachs le ofreció a Sergey un empleo con un salario inicial de $270,000 anuales. Bastante, bastante bien para ese año. En el 2007, cuando Sergey entró a Goldman Sachs estaba pasando por situaciones que podemos calificar de no muy éticas. En esa época, Goldman Sachs estaba ayudando al gobierno griego a amañar su contabilidad y ocultar su deuda, en lo que después se convertiría en una Sí, crisis que contagió a mucha parte de Europa. y el mundo. Y al mismo tiempo, Goldman Sachs estaba diseñando bonos subprime que serían impagables para después apostar en contra de sus mismos clientes a los que vendió esos bonos. Sí, y Que para como los que no dijimos, sepan, la crisis de Grecia, pues fue algo muy, muy fuerte que pasó, que pues básicamente se quedó sin dinero y pues por ejemplo los bonos del gobierno como aquí hay CETES, pues se dejaron de pagar por varios tiempos, o sea, un periodo un poco largo, ¿no? Y sí. pues obviamente, pues no solo personas tienen invertidos en bonos, sino también gobiernos europeos o de otros países. Incluso Entonces, eso a la compañías, larga, ¿sí? pues no pagan esos bonos, pues otros gobiernos quedan sin dinero y luego tienen que rescatar otros países como Alemania, Se vuelve un impresión efecto de dominó, dinero, así es. inflación y pues todo lo que hemos visto en este podcast, ¿no? De hecho, es un buen tema para un futuro capítulo, hablando de eso. Bueno, estas prácticas que estaba haciendo Goldman Sachs no eran la razón por la que Goldman Sachs había contratado a Sergey. Goldman quería entrar al mundo de la alta frecuencia y para ello necesitaba programadores que desarrollaran códigos que elevaran exponencialmente la capacidad y velocidad de los sistemas de Goldman Sachs. Así que en el 2007, Goldman Sachs era el dueño de uno de los edificios más cercanos a la sede de Nasdaq,
que como ya vimos, la colocalización es parte importante para ganar velocidad. Eso lo vimos en el capítulo 1, que se los vamos a poner aquí igual para que le den clic y entren a ver la parte 1 de todo esto para que entiendan bien de lo que estamos desarrollando. Y querían que Sergey hiciera su magia para que además de la corta distancia que tenían, su velocidad se multiplicara. Entonces, Sergey tenía básicamente 3 tareas. Crear un código que recabara toda la información de todos los mercados bursátiles a gran velocidad y lo mostrara casi en tiempo real. La segunda era la creación de un software que estudiase esta información y calculase las operaciones más rentables. Y la tercera era la entrada de órdenes, que era el desarrollo de un software que enviase al mercado las órdenes de compra y venta que Goldman Sachs buscaba. O sea, prácticamente iba a ser toda la infraestructura para que con tu alta velocidad tú pudieras comprar y mandar las órdenes, pero además tener información real en el mercado y un algoritmo que te esté sugiriendo cuáles operaciones son más rentables. O sea, una chamba chida. Sí, eso De es un cabrón una... bien cabrón. Para los que sepan, es como un escáner, si lo quieres ver así. O sea, de que te va leyendo Ah, cuáles son las exactamente. operaciones de otras personas, de otros inversores grandes que están colocando posiciones, que se están deshaciendo de posiciones. Exacto. En general, ¿no? O sea, es básicamente eso. Muy bien. Sí, exactamente. Sergey no lo sabía, pero lo que él estaba haciendo era construir toda una infraestructura de alta frecuencia de Goldman Sachs, porque en todo esto la prioridad era siempre tener la velocidad más alta, el sistema más veloz posible. Sin embargo, Sergey no era nada tonto y sabía que no le estaban dando toda la información sobre lo que necesita, o sea, sobre por qué necesitan tanta velocidad y ni le decían cuál era el fin último del trabajo. Pero sin embargo, Sergey, desde siempre, él nunca estuvo interesado en conocer nada del sistema financiero. Él era muy feliz en el mundo del desarrollo de software y técnico y de informática. Él no le interesaba nada. Él siempre decía, no me interesa aprender nada de Wall Street, se me hace un juego de apuestas que no me parece en absoluto atractivo. A mí me gusta el desarrollo de software y de Infraestructura. algoritmos y de instrucciones que pueden crear una semi-inteligencia artificial. Entonces, la mayoría del trabajo de Sergey era desarrollar códigos y como muchos programadores, Sergey muchas veces acudía a sitios de código abierto, son páginas de crowdsourcing, que para los que no sepan qué es el crowdsourcing, es cuando tú abres un problema en Internet a todos, a la mayoría de la gente, digamos que tienes un blog, por ejemplo, ¿no? Y dices, tengo este problema de que no puedo resolver en programación, y lo sacas a internet para que todos los programadores del mundo lo vean y te ayuden, o inclusive muchos toman ese código y te dicen, mira, aquí está ya resuelto. Claro, Hay páginas que se como dedican los a eso. subreddits, ¿no? Los subreddits donde pones un problema y Sí, te sí, sí. van solucionando. Exacto. Bueno, Un Yahoo respuestas más o menos. exacto. Hay páginas de código abierto donde una persona o más bien un programador sube un código y dice, este código yo lo usé para esto, ahí está, el que quiere usarlo. Entonces otro programador toma ese código como base y lo mejora y dice, mira, ya lo mejoré y también sirve para esto. Y así, van iterando y hacen códigos bien cabrones. Entonces es una práctica común en el mundo de la programación y por lo que veo Sergey también lo hacía, ir a estos foros de código abierto y decir, tengo este problema o ver que otros problemas similares ya se habían pasado y tomar esas soluciones y simplemente agarrarlas, pulirlas para las necesidades que tú tienes y utilizarlas. Como si tú tuvieras, no sé, para que la gente me entienda más fácil, como si tú necesitaras una fórmula de Excel bien grandota. Tú vas ahí y la copias y la pegas en tu Excel, pero dices, en lugar de que utilice la celda tal, quiero que utilice la celda tal. Y ya la utilizas a tu conveniencia y la adaptas a tus necesidades, vaya. Estos códigos eran compartidos por programadores que a su vez eran mejorados por otros programadores y se volvían a compartir. Es la base del código abierto. Entonces, Sergey utilizaba códigos abiertos para resolver problemas, haciéndoles pequeñas adecuaciones que Goldman Sachs pedía, para ajustarlos a lo que Goldman Sachs pedía. Ahora, lo normal es que ese código mejorado fuera de nuevo compartido en el mismo sitio para nutrir la comunidad de programadores. Pero Goldman Sachs no dejaba que ningún código que tocara sus servidores se compartiera de nuevo. De hecho, ellos decían que una vez que tocara el servidor, se volvía propiedad de Goldman Sachs. Esto a Sergey no le gustaba nada, se le hacía una tontería, porque era Ah, pero tiene prácticamente, sentido. güey, pero es que es prácticamente el mismo código abierto con 2 o 3 mejoras
que el mismo Sergey decía, yo me siento moralmente obligado a volver a compartir porque estoy tomando el trabajo de alguien más para solucionar un problema que tengo y no lo puedo volver a compartir que le puede ayudar a otro programador. Es como si yo tomara un formato de internet y dijera, yo lo hice, es mío, pero no es cierto. Simplemente tomé un formato de internet, le cambié el nombre, le cambié los encabezados y digo, esto es mi propiedad. Sí, pero digo, en cuestión de intellectual property en Wall Street es algo muy importante y pues obviamente, o sea, por cuestión de control, no lo veo mal que lo hayan prohibido, ¿no? O sea, porque es como dijeras, aunque tu infraestructura sea un código, pero pues estás revelando el código de tu infraestructura, ¿no? Sí Y lo ahí estás pueden entrar revelando, pero hackers. realmente, sí lo estás revelando, pero digamos que si tú lo revelas, lo único que la gente va a ver es tu código, no es nada nuevo. Pero bueno, vamos a seguir la historia porque esto también es importante. Sin embargo, Goldman Sachs cada vez pedía más y más velocidad. Y esto era porque como muchas grandes firmas de Wall Street, Goldman Sachs le tenía muchísimo miedo a las pequeñas firmas de high frequency trading. Y es que esto es algo muy lógico y tiene mucho sentido. Es que ser pequeño o ser una compañía de high frequency trading pequeña te da muchísima más velocidad y te da la capacidad de ser una empresa más ágil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que seas más ágil? Que como eres una empresa pequeña, que no tiene muchos empleados, ni muchos procesos burocráticos, ni un sistema tan cabrón, puedes hacer cambios rápido. O sea, el mercado necesita que yo cambie, pues me cambio en chinga. Los cambios son rápidos, son fáciles. Pero en una empresa grande como, no sé, imagínate, Goldman Sachs, tienen burocracia, para hacer un parche necesitas que te lo apruebe tal persona, que a su vez necesita ir con otra persona, que a su vez, no sé, necesitas hacer una junta total para pedir esa aprobación, y cuando llega la aprobación ya necesitas hacer más cambios en base a ese y tienes que volver a empezar todo ese proceso. Además, ten en cuenta que estas empresas tienen un sistema base, y eso pasa muchísimo, tienen un sistema base que compraron en su momento que fue muy innovador, y le empezaron a meter un chingo de información, y es la base del sistema. Entonces, para cuando llegan otros sistemas más nuevos, las empresas no agarran toda esa información y la cambian porque es muy costoso, muy caro y es mucho trabajo. ¿Qué hacen? Me empiezan a poner parches a un sistema viejo para hacerlo más nuevo, Eficiente, pero ¿no? sigue siendo un sistema viejo, no tan poderoso como los nuevos. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Perfecto. Bueno, pues las empresas pequeñas de alta frecuencia tenían códigos más nuevos, menos tráfico, en lugar de un monstruo como los grandes bancos que estaban basados en códigos viejos y el tráfico de todos sus empleados que utilizan la red. Esto hacía el trabajo de Sergey bastante difícil y tardado. Además de que cada vez Sergey quería poner un parche para mejorar la velocidad, se tenía que seguir un proceso burocrático de juntas, lo que te acabo de decir. Entonces, cuando estalló la crisis financiera del 2008, Sergey se dio cuenta de que ya tenía una reputación en Wall Street muy buena. Muchos headhunters de otras empresas lo buscaban e inclusive dentro de Goldman Sachs era considerado el mejor programador. Sergey contaba que durante el año los headhunters hablaban para inclusive duplicar su sueldo. Les decían, te tengo esta posición, vas a ganar el doble de lo que ya ganas. Pero Sergey era un güey que no se dejaba llevar por el dinero. Él era un güey muy de low profile. Él le gustaba su vida, estar tranquilo, hacer su trabajo y no tener los grandes lujos o ser tan ostentoso como estaba acostumbrada la gente en Wall Street. Así que él no tenía interés especial en salir en Goldman y casi siempre que él contaba esto a sus jefes, Goldman terminaba igualando la oferta que Sergey recibía. Pero esto cambiaría al principio de 2009, cuando Sergey recibió una oferta de una compañía por $1 millón anuales, en donde A la madre. no era tanto el dinero, sino que el trabajo que le estaban ofreciendo consistía en crear una plataforma desde cero, cosa que a Sergey le apasionaba muchísimo más que seguir arreglando una plataforma vieja con códigos abiertos, tuneados. Inclusive le dijeron a Sergey, te abrimos una oficina cerca de tu casa para que no tengas ni siquiera que viajar a Wall Street y puedas desplazarte tranquilo. Entonces Sergey, muy contento con esta oferta, la aceptó y comunicó a Goldman que se iba a ir y todo parecía normal. Muchos lo felicitaron, sus jefes le preguntaron si había algo que pudieran hacer para que se quede, pero Sergey decía, no es el dinero. O sea, además de que $1 millón a un programador está bien cabrón, él decía que le apasionaba más el proyecto que el dinero. Con el proyecto, o sea, Crear una plataforma desde cero, obviamente una plataforma financiera, pero crearla desde cero, con ok, códigos ok. totalmente nuevos y te digo, esto era para Sergey más atractivo que seguir arreglando
Sí, un programa antiquísimo. Antiquísimo con parches y parches y parches. Así que Goldman aceptó la partida de Sergey pidiéndole que se quedara 6 semanas para entregar su trabajo y tal. Durante el último mes de Sergey en Goldman Sachs, Sergey se envió a sí mismo el código en el que estuvo trabajando durante 2 años en Goldman Sachs. Este código era el código abierto. O sea, el código abierto que él había tomado y él se lo envió a sí mismo, y el código privado que había hecho para Goldman Sachs, que era básicamente el código abierto con unas pequeñas mejoras. Haz de cuenta que como si yo me fuera a ir de mi trabajo y en lugar de no sé, de dejarlo todo, pues como Te mandas pasa el mucho Excel, tiempo, ¿no? te mandas el Excel que habías utilizado durante tu trabajo, que te sirvió durante años, porque tu trabajo a lo mejor necesitas utilizar un formato similar. Esto lo hizo porque él quería tener la referencia de lo que había hecho por si en el futuro llegara a necesitarlo. Era como un apunte, era como si tú tuvieras una libreta de todo lo que habías hecho en una clase, bueno, en un trabajo, más bien en un trabajo, y cuando te vas dices, me voy a llevar mis apuntes porque en algún momento voy a tener que resolver un problema similar al que ya resolví, entonces, pues quiero tenerlo de referencia. Se envió los códigos a su computadora personal, como lo había hecho desde el primer día en su trabajo, porque a veces trabajaba en sus horas libres en su computadora personal y nadie nunca le había dicho nada. Pero Sergey sabía que esto no era un acto totalmente inocente. Sabía que si Goldman lo sabía, no le iba a hacer mucha gracia, porque pues decía que todo, o sea, Goldman Sachs decía que todo lo que toque nuestros servidores ya es de nuestra propiedad. Pero en realidad, pues como te digo, era simplemente un código abierto que estaba ya pequeñamente o ligeramente trabajado, y la única diferencia era el mismo trabajo de Sergey, o sea, porque Sergey era el que había hecho ese trabajo en el código abierto. Entonces, un mes después de su partida de Goldman, Sergey estaba en un vuelo, y durante la mayor parte de este vuelo de Chicago a Nueva York, se la pasó dormido. Cuando el avión aterrizó, El FBI. las azafatas abrieron la puerta, 2 hombres de negro entraron al avión, fueron hasta Sergey y se identificaron como agentes especiales del FBI y lo Special esposaron. Agent Bill 10. Special Agent. Sergey no puso ninguna resistencia. Lo Pero primero qué que Sergey pedo. pensó, dijo, se están confundiendo con otro Sergey. Cuando todos los pasajeros bajaron del avión, ambos hombres escoltaron a Sergey fuera del avión, lo metieron en una sala y le dijeron cuál era su delito: el robo de un código informático propiedad de Goldman Sachs. Durante varias horas, los oficiales le explicaron a Sergey lo que creían saber, que Sergey había sido contratado por otra compañía de alta frecuencia, pero que había trabajado 6 semanas más antes de su partida en Goldman. Durante su última semana, Sergey se había mandado a sí mismo el código fuente de sistemas de operaciones bursátiles de alta frecuencia propiedad de Goldman Sachs para poder venderlo a otras compañías y utilizarlo a su beneficio. Lo que había sucedido era que Goldman había descubierto 2 días antes del arresto de Sergey que Sergey se había enviado su código, y rápidamente habían hablado al FBI para buscarles y decirles. Sin embargo, la alta frecuencia no es algo que puedas explicarle a Special Sí, Agents cabrón. del FBI en 2 putos días. Así que los agentes del FBI, cuando vieron que era Goldman Sachs, dijeron, sí, ellos tienen toda la razón, vamos a ir. Y aceleraron las operaciones para prender a Sergey. Sergey Y decía, ese vato comiendo su sopa Nissin ahí, puta. a Toma, huevo, cabrón. a huevo. Entonces, Sergey cuenta, lo que me dijeron los empleados de Goldman, perdón, los policías, lo que me dijeron, los Special Agents cuentan, lo que me dijeron los empleados de Goldman era que el código robado valía millones de dólares y tenía secretos comerciales de la compañía. Cuando revisaron la memoria externa que traía Sergey consigo y su computadora, encontraron el código al que Goldman Sachs se refería, y con esto fue suficiente para procesar a Sergey. Sin embargo, lo que los agentes jamás se percataron, o por lo menos no informaron, es que el código o el archivo nunca había sido abierto desde que se lo había llevado de Goldman Sachs. O sea, haz de cuenta, se lo llevó y nunca lo abrió. ¿Por qué? Si este era un código tan importante, no abrirías 2 meses Claro. después esto. La investigación del FBI se redujo a creer todo lo que Goldman Sachs decía a los propios agentes del FBI, que los propios agentes del FBI no lograban entender, y a confiar que era información legítima. Así que 48 horas después de la llamada de Goldman Sachs al FBI, el FBI fue y arrestó a Sergey. Sergey renunció el derecho a llamar a un abogado, y en lugar de eso le llamó a su esposa y le dijo, van a ir agentes del FBI a la casa, déjalos entrar,
ni siquiera, inclusive Sergey le dijo a su esposa, no van a tener una orden oficial, no te preocupes, aún así déjalos entrar y deja que se lleven todas las computadoras porque esto es un malentendido. Y acto seguido se sentó con calma en una silla a tratar de explicarle al FBI todo lo que había pasado. Cabe aclarar que el FBI ni siquiera tenía una orden de arresto. En la mente de Sergey pensaba que si él explicaba todo lo sucedido al FBI, Ay, qué pendejo. daría el caso por cerrado y diría, todo esto fue una equivocación. Después de todo, ¿cómo podían acusarlo de robo si ni siquiera comprendían qué es lo que se había llevado? Pero el oficial del FBI no tenía ni una intención de escuchar a Sergey. Lo único que hacía era repetirle una y otra vez, si confiesas todo, hablaré con el juez para que sea benévolo contigo. O sea, ni siquiera tenía abogado el pendejo, ¿no? No. Después de 5 horas de interrogatorio, a la 1:43 de la mañana, el oficial envió muy orgulloso de sí mismo una confesión firmada por Sergey a un fiscal del estado. Esta confesión estaba llena de fallas técnicas porque Sergey se daba cuenta que ellos no tenían idea de lo que estaban hablando. Y 2 minutos después envió a Sergey a una celda en un centro de detención. El fiscal argumentó que Sergey no debería tener libertad bajo fianza porque tenía en su poder un código informático que podía utilizarse para manipular el mercado de forma injusta. Durante todo su juicio, Sergey era visto como un espía ruso que quería robarse el sueño americano. Hablaba con total exactitud, lo cual era muy bueno para sus colegas que sabían del tema, pero para el jurado esto era como una estrategia de este cabrón quiere confundirme con tecnicismos y hacía que desconfíen totalmente de él. O sea, decían, me quiere apantallar con todo lo que sabe y quiere como escabullirse. Así que Sergey optó por no dar entrevistas a nadie, mantener el silencio total, incluso después de haber sido condenado sin libertad condicional a 8 años de prisión. No mames. Mientras todo esto pasaba, o sea, todo el caso de Sergey, Brad Katsuyama, del cual hablamos en el capítulo anterior, que les repito, por favor vayan a verlo para que puedan entender todo lo que estamos hablando ahorita. Brad Katsuyama trataba de que el RBC, el Royal Bank of Canada, entrara en razón y lo ayudara a crear su propia bolsa para poder proteger a los inversionistas, utilizando el programa Thor como base. Pero los directivos no querían arriesgarse y pensaron que Brad tampoco se iba a arriesgar a dejar su trabajo en el Royal Bank porque ya tenía toda una carrera, ya tenía pues todo un respeto, ganaba muy bien y era el jefe de su propia división. Sin embargo, Brad renunció. ¿Y por qué súbitamente había decidido Brad renunciar? O sea, que dijo Brad, pues a la chingada, me voy y dejo todo para crear una nueva bolsa. Pues era porque Brad se acababa de enterar del caso de Sergey y dijo, esto confirma mis sospechas de que los grandes bancos como Goldman Sachs están metidos en el amaño del high frequency trading y están utilizando el caso de Sergey para intimidar a todos los programadores y demostrarles quién tiene el control y de si trabajas conmigo, tú eres mío y si te vas a Todo otra lo que hagas empresa, es mío. y si te vas a otra empresa o quieres utilizar todo lo que desarrollaste mientras estabas conmigo, ten cuidado porque te puede caer todo el peso que tengo como poder de compañía. Y esa fue la gota que derramó el vaso e hizo que Brad dejara un trabajo cómodo y renunciara. Brad renunció al RBC y se centraría en crear una nueva bolsa que velara por los intereses de los inversores. Y detrás de Brad, todo el equipo que había formado para comprender el High Frequency Trader, crear el programa Thor y con el que se le había ocurrido crear la nueva bolsa, también renunció y fue con él, porque pues Brad era un hombre bueno y tenía toda la lealtad de sus subordinados. El RBC sabía que también detrás de Brad se irían muchos clientes porque conocían la calidad de persona que era Brad y confiaban en el tipo de persona que era. Sin embargo, comenzar este nuevo proyecto no era nada fácil. Brad sabía que necesitaría por lo menos $10 millones para arrancar y para él no era tanto problema porque decía, bueno, tengo los clientes de toda la vida con los que he tratado y sé que me van a escuchar y cuando me escuchen me van a creer y se van a sumar a la causa. Pero todos se preguntaban lo mismo cuando se reunían con Brad. ¿Por qué estás atacando un sistema que te haría increíblemente rico si tan solo siguieras el juego? Algo a lo que Brad respondía, el mercado se ha vuelto totalmente injusto y si yo no hago nada, nadie más lo va a hacer. Esta respuesta no le gustaba nada a los financieros de Wall Street porque sonaba más a una cruzada altruista
que Claro. hacer dinero, que es lo que ellos querían, y pues es dinero, o sea, es el mercado. Sí, Aquí estamos para hacer dinero. prácticamente siempre los bancos han tratado de perjudicar a los clientes retail que le llaman, o sea, como una persona normal como tú, yo o alguna persona inversor por Sí, ahí. exprimirlos, hermano. Entonces la ganancia es pues manipular el mercado en el punto en que tú pierdas dinero, o sea, y ellos ganen. Así siempre funciona, es un juego de suma cero, o sea, para que alguien gane, alguien tiene que perder. Entonces, Y Brad lo sabía. Entonces Brad sabía que el único idioma que se hablaba en Wall Street es el idioma del dinero. Por lo que decidió que en lugar de empezar, o sea, en lugar de hacer el pitch con un argumento de la justicia para el mercado, comenzó a hablar de cómo los fundadores de una nueva bolsa serían extremadamente ricos y de eso hacía que todos tuvieran una apertura más grande a las ideas de Brad. Y conforme iba hablando de cómo quería formar una nueva bolsa, consiguió $15 millones. Y la nueva bolsa se llamaría Investor Exchange o IEX. Y contrario a lo que él pensaba, traer gente que trabajara con él a este nuevo proyecto fue más fácil, porque todos los que conocían a Brad Katsuyama sabían perfectamente la calidad de persona que era y confiaban en que los trataría de manera ética y profesional y confiaban sus carreras ciegamente en él. Por lo que programadores, traders, vendedores llegaban a montones para unirse al proyecto. Como te había mencionado, el objetivo del IEX era crear una bolsa en donde prevalecería la equidad financiera, donde las reglas se aplicaran para todos, se garantizara la igualdad de condiciones y se protegiera de manera que quien busca tomar una ventaja de alguna manera fuera expuesto, como los high frequency traders. claro que, que tus operaciones sean a tiempo real más que nada, o sea, porque lo que pasaba era que no pasaba a tiempo real o alguien te estaba ganando nada más por tu línea de... Exacto, porque habían intermediarios en las sombras, pero porque tenían una velocidad bien cabrona que nadie podía ver. Esto tenía que hacerse, o sea, estas reglas nuevas para garantizar equidad y justicia, tenían que hacerse a través de muchos algoritmos y muchos códigos de software. Por eso, Brad acudió a la gente de la que menos te imaginarías, güey. Programadores de puzzles que en su mayoría trabajan en la industria de los videojuegos. Puzzles, o sea, de rompecabezas. Sí, O sea, tipo Hasbro o algo así, o... no, informáticos. O Ah, sea, ok. imagínate a alguien que trabaja en videojuegos y hace puzzles para, no sé. Ah, ok, ok, ok. Ya te Sí, entendí. ok, perfecto. Laberintos, cosas así. Exacto. El único problema es que estas personas nunca habían trabajado en mercados bursátiles, por lo que Brad tenía que darles clases intensivas de cómo funcionan las bolsas. Este, creó un grupo de programadores de puzzles y les empezó a llamar los maestros del puzzle, los puzzle masters. Pero esos vatos, ¿por qué trajo a los puzzle masters? Porque, y cuando lo leí tiene mucha lógica, porque un mercado es parecido a hacer un puzzle donde tienes que programar un juego, ponle tú, un videojuego para que la gente lo entienda mejor, y crear ciertas reglas que incentiven comportamientos y castiguen comportamientos. Entonces, estos puzzle masters estaban estudiando bolsas y como si fueran videojuegos y decían, esto incentiva a los high frequency traders a hacer esto y esto castiga al inversor de manera que no va a querer hacer este tipo de movimiento. Claro, o sea, me imagino que es como, por ejemplo, el que programó el FIFA, ¿no? Que, bueno, Huevo. está en fuera de lugar este güey, ¿no? O sea, pues, Exactamente, y ya lo exactamente. detecta y No pues lo ya no te pudiste. cuenta la jugada. Exacto, lo entendiste perfecto. Así es. Entonces los maestros del puzzle hicieron una lista de todas las características de las bolsas existentes y encontraron que muchos códigos y las reglas dentro de las bolsas están diseñadas para dar ventaja a grandes firmas como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, JP Morgan y los high frequency traders, donde había muchas trabas y pasos para que una persona común tuviera una conexión más lenta de la que ya tenía para darle ventaja a los high frequency traders. Al mismo tiempo que los puzzle masters encontraban maneras en las que los mercados estaban dando ventajas, Brad iba aprendiendo más y más sobre cómo operaban los high frequency traders y se daba cuenta de que para que todo esto pudiera darse, tenían que estar los grandes bancos coludidos, ya que gran parte de las reglas del mercado eran presionadas o sugeridas por los grandes bancos. Entonces, para dividir el comportamiento predatorio de los high frequency traders, podríamos hacer tres apartados. El primero se llama ventajismo electrónico.
que es obtener información privilegiada sobre lo que un inversor está tratando de hacer en un mercado y ganarle la carrera con alta velocidad, como lo habíamos dicho, ¿no? O sea, yo quiero hacer una compra de 100 acciones que están divididas en varios mercados, pero entonces como mi velocidad no es tan grande, mi orden de compra llega primero a un mercado que a los demás, entonces el High Frequency Trader se lo detecta y se va en chinga a los demás para maniatar mi compra. El arbitraje de primas, o sea, este es el segundo apartado, ¿no? El arbitraje de primas, que es como la bolsa ya tenía un sistema muy complejo de primas, ellos, o sea, de primas me refiero a que si compras en de mi opciones, mercado, dices. sí, si compras en mi mercado más de cierto volumen de acciones, te doy una prima, o sea, te doy un como premio, ¿me explico? Ajá, o Sí, sea, que te bajan el porcentaje de comisión porque por volumen o algo así, ponle dices. tú, y si vendes tanto, te damos otro premio. Esos son Ok. las primas que daban. Si tienes un volumen diario de operaciones en mi mercado, te damos un premio, otro bono, y así. Son las primas que daban los mercados. Un Pero ya se termo. había vuelto tan complejo, Sí. como te había comentado en el artículo pasado, que Brad a veces decía, güey, yo no sé ni siquiera calcular mi comisión porque este sistema está tan complejo que ya no entiendo cómo están llegando a estos resultados de comisiones. Bueno, la complejidad de estos sistemas de primas hacían que los high frequency traders crearan un chingo de tráfico que ni siquiera a veces era real para ganarse estas primas. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, que elevaban el volumen, aunque no ganaran casi nada, ¿no? Nada más Exacto, para cobrar esas primas. exactamente. O sea, Haz de digamos cuenta, que son operaciones que ganan cero, pero pues como ya tienen volumen de compras y exacto, ventas. exacto, exactamente, exactamente. Y el tercer apartado era el arbitraje de mercado lento, que es que un high frequency trader es capaz de ver el precio de un tipo de acción en el mercado y explotar las órdenes de otros mercados antes de que estos fuesen capaces de reaccionar a eso. O sea, un gran comprador dice un día, voy a comprar una acción y eso hace que la demanda se alce. Entonces, estos cabrones ya vieron que un gran comprador va a empezar a comprar, se van en chinga a mercados que todavía no lo saben. Obviamente, todo esto es cuestión de milisegundos. Compran barato para que vendan después caro. Además de esto, hay otros que se llaman spoofing, donde ellos, si quieren comprar una acción que está cara, le bajan el precio haciendo un chingo de órdenes, y ya sabes, a mayor demanda, perdón, como que si quieren comprar una acción que está cara, empiezan a hacer ofertas para vender esa acción, ¿no? Para que Ujú. baje de precio y la compran, aunque estas ofertas no sean reales. Eso sí, no sé cómo lo hubiesen hecho, pero ajá, Eso qué cabrón. se le llama spoofing. Ah, ok, ya te entendí que son como órdenes limitadas que todavía no es como que vayan a surtir efecto, pero ya el sistema detecta que ya estás Exactamente, exactamente. O sea, ordenando una es como venta. un bluff, es como un Ujú. bluff. No tengo la intención de comprarte, pero quiero hacer que la acción suba de precio. Entonces, con el simple hecho de haber más demanda, va a subir el precio, aunque ni siquiera te compre. Sí, en ese caso están poniendo como que van a vender de que ya no quieren la acción y por eso cae el precio igual, Ponle ¿no? tú. Sí, exacto. Sí. Te digo, compartí un video en las tarjetas de este video, del primer episodio. Lo voy a volver a compartir. Es muy bueno, es muy gráfico y explica muy bien cómo funciona el high frequency trading. Bueno, estas acciones predatorias de los high frequency traders pasaban de manera diaria en cantidades exorbitantes y a velocidades ridículas, y por eso los high frequency traders y los grandes bancos se estaban volviendo cada vez más ricos y nadie podía seguirles el paso. Entonces, ¿cómo hacerle, o sea, cómo el IEX le podría hacer para evitar que los high frequency traders tuvieran la ventaja de su super velocidad? Porque, pues, el, el AIX iba a ser una bolsa y él no podía controlar la velocidad de los que iban a operar en su bolsa, uno, y dos, no puedes mantener a raya a la gente de tu bolsa porque pues un mercado tiene que ser abierto. Eso es como que lo básico de un mercado, tiene que estar abierto para que todos puedan ir, si no, no tiene caso tener un mercado. El problema, al modo de verlo de los Puzzle Masters, no era la alta velocidad, sino las mañas que hacían con ella. En palabras de Brad era, imaginemos que alguien se entera de algo antes que el resto, por lo que dispone de información privilegiada. Eliminar esta posición de privilegio es imposible, porque siempre habrá alguien que obtenga información primero que los demás y siempre habrá alguien que lo obtenga al último. Eso no se puede controlar.
Sin embargo, lo que sí se puede controlar son los movimientos que se llevan a cabo para monetizar esta información. Entonces, la nueva bolsa del AIX alentaría las grandes órdenes y transacciones de forma que los inversores honestos que desearan vender muchas acciones pudiesen encontrarse con otros inversores honestos que deseasen comprar muchas acciones. Se alentaría que todo fuera en el mismo AIX para evitar que el problema de órdenes en diferentes mercados y evitar el acceso a los high frequency traders. Y tal vez la medida más efectiva para invalidar esa velocidad se le ocurrió a Brad. Y es tan simple que vas a decir, pues sí, güey. Los servidores del AIX estarían ubicados lejos de Wall Street, de manera que la distancia anularía la ventaja de los high frequency traders. Sería una distancia lo suficientemente grande como para anular esta ventaja, pero no tanto como para que los mismos del AIX pudieran actuar y estuvieran sincronizados con las demás bolsas. Los servidores del AIX se ubicarían en Nebraska, donde además la renta y el espacio es mucho más barato que Nueva York. Claro. Y todas las órdenes que se hicieran en el AIX tomarían como base el programa Thor, que garantizaría aún más que la velocidad no fuera una ventaja para los high frequency traders. Para contrarrestar el arbitraje de primas, como te dije que hacían, se cobraría la misma tarifa al vendedor que al comprador, siempre, 0.09 centavos por transacción. Pues flat, o sea, no hay nada. Exactamente. Y el 25 de octubre del 2013, el AIX abrió sus puertas convirtiéndose en el nuevo mercado del sistema financiero de Estados Unidos. Durante los primeros meses, el AIX recibió duras críticas de los otros bancos e inclusive lo difamaban, diciendo que era parte de una nueva estrategia de operadores de alta frecuencia. La prensa especializada porque seguramente había muchos que estaban comprados por grandes bancos, hablaba de cómo el AIX solo contribuía a una fragmentación del mercado que no ayudaba a los inversores. O sea, decían, realmente necesitamos otra nueva bolsa, ya tenemos un chingo. Para Brad era obvio que todos querían que el AIX fracasase. El AIX había hecho algo que ningún otro mercado había hecho, que era ser lo más transparente posible. Había hecho públicas todas sus reglas con las que operaba. O sea, todas las reglas del AIX estaban públicas para quien lo quisiera ver, cosa que ninguna otra bolsa había hecho. Como Robinhood, que de repente pues canceló los botones para vender, para comprar acciones de GameStop, ¿no? O sea, no sabía eso. Qué chido. O sea, que de la verga. Se manipularon el mercado, pero bueno. Inclusive, a pesar de todo esto, los grandes bancos se negaban a utilizar el AIX. Inclusive, no lo usaban aun si el mismo cliente les decía, utiliza el AIX. Ponían todo tipo de excusas, como que la conexión era mala. Unos hasta decían que no estaban dispuestos a pagar la cuota de $300, 300 miserables dólares al año, decía el AIX, que te cobraba por utilizar su bolsa. Y decían los grandes bancos, es que no queremos pagar un fee que es algo injusto. Un banco suizo aceptó que a pesar de que su cliente le pidiera explícitamente que utilizara el AIX para sus inversiones, no había hecho ni una sola transacción ahí, pero no daba ninguna explicación del por qué. Pero la mejor excusa la ofreció Goldman Sachs. Y es que tenía miedo de ordenar a su sistema utilizar una bolsa que no habían utilizado antes. No sabían qué efectos podía tener en su código. Lo cual es una mamada, porque los códigos son instrucciones. Solamente tienes que ajustar la instrucción y ya. Sí, aparte puedes empezar pequeño, probando. Exactamente. El AIX necesitaba un promedio de volumen de 50 millones de acciones diarias solamente para cubrir sus gastos operativos. El volumen del primer día fue 568,000 acciones. Para la primera semana superaron ligeramente los 12 millones y a partir de ahí fueron aumentando hasta llegar a los 50 millones de acciones semanales durante la tercera semana de diciembre de 2013. El 19 de diciembre de 2013, el AIX cerró su operación con un volumen de 30 millones de acciones y con llamadas de grandes bancos diciendo que estaban probando porque en los días subsecuentes harían órdenes de volumen aún mayor. O sea que empezó a despegar. Sí. Se fue para arriba. ¿Qué había pasado? Pues lo que había pasado es que Brad lo había logrado. Después de tantas reuniones con tantos inversores explicando del amaño que existía, muchos comenzaron a presionar a los grandes bancos para que utilizaran el AIX, porque estaban hartos de perder dinero a costa de intermediarios
que no sabían que ni siquiera existían, y más aún que estuvieran viéndoles la cara, porque ellos pensaban que estaban utilizando una plataforma o un broker, pero en realidad estaban utilizando dos y no se daban cuenta. Curiosamente, uno de los bancos que más apoyo le dio a la IEX fue Goldman Sachs. Y esto era algo que ni el mismo Brad se podía explicar. Hay muchas teorías al respecto, porque no tiene sentido que le estés partiendo la madre a un cabrón que se llevó en teoría un código para que tú puedas ser un operador de alta frecuencia y al mismo tiempo estés apoyando un proyecto que quiere eliminar la alta frecuencia. Pero bueno, vamos a ir, ahorita te voy a explicar más adelante. A partir de ese día, Brad comenzó a recibir muchísimas llamadas de grandes inversores de Wall Street porque se había corrido la voz. Todos querían saber cuál era el amaño que existía y cómo podían protegerse. Brad se había convertido en la cabeza del movimiento de unión de un grupo que tal vez no era tan grande, pero era lo suficientemente grande como para empezar a hacer ruido y que la gente comenzara a ver cuál es la realidad del high frequency trading. El día de hoy, el AIX es pionero en innovación financiera. Invierten mucho en potenciar nuevos brokers que sean pequeños y que sean rápidos, pero que sean pequeños, y ofrecen servicios de nube financiera, además de plataformas donde se almacena toda la información de los nuevos brokers y les dan las plataformas a los nuevos brokers, pero lo más importante es que se encargan de que estos nuevos brokers cumplan con equidad financiera en todo. O sea, se ha vuelto algo así como un sello de que yo soy un nuevo broker que quiero trabajar y estoy trabajando con el AIX, es porque el AIX ya sabe que yo soy justo, ¿me explico? Sí. Soy prometedor, soy honesto. Y según lo último que pude leer, en febrero del 2021 reportaron tener un market share del 2.4% del mercado, o sea, un volumen de 300 millones de acciones por día. Está poca madre, güey. Para una bolsa que es muy nueva, pues estamos hablando de que fue el 2013. Estamos en 2021, en febrero del 2021 ya tienen un market share del 2.4%. O sea, ya le están peleando bien a Wall Street, a Nasdaq, New al York Stock BATS. Exchange. Así es. Pero para todo eso, ¿qué pasó con Sergey? Bueno, pues el juicio contra Sergey se celebró en diciembre de 2010 y duró 10 días. El jurado del juicio escuchó la defensa de Sergey, que estaba enfocada en tratar de explicar cómo funcionaba la programación de software y cómo el código fuente robado no era más que un código abierto, modificado por él. Sin embargo, no lograban entender la complejidad de lo que estaba pasando. La fiscalía llamó a expertos de software que no sabían de alta frecuencia y hacían preguntas generales como, oiga, ¿se puede robar un código de software? Pues sí se puede. ¿Puede un programador utilizar códigos de software de otra compañía para su beneficio? Y los expertos de software decían, sí, pues sí se puede. Pero eran preguntas muy generales, no tenían nada que ver con high frequency trading. Además, súmale a todo esto que Goldman Sachs dificultaba aún más la defensa de Sergey, haciéndolo ver como un experto que intenta engañar con conocimiento para salirse con la suya. No, y aparte, ruso, comunista, Exacto, el pánico, exactamente. Sí, cabrón. Al final del juicio, Sergey fue declarado culpable. Pasó un año en la cárcel antes de que un tribunal aceptara su apelación del caso pasó un año en la cárcel antes de que un tribunal aceptara la apelación de su caso. Durante todo este tiempo, Sergey jamás se amargó para nada. De hecho, siempre estaba sonriendo y era una persona muy tranquila. Le preguntaban si no estaba molesto con Goldman Sachs y él decía que no, que de hecho casi ni pensaba en Goldman Sachs. Sergey salió de la cárcel un 17 de febrero de 2012 a las 6 de la mañana. Sin embargo, fue arrestado de nuevo y puesto en un centro de detención. De nuevo, él no tenía idea del por qué lo habían arrestado otra vez. Los meses que había pasado en libertad se le había pasado viviendo con sus amigos porque su esposa lo dejó después de este pedo. No mames. Sí. Y cuando salió, pues se fue a vivir con sus amigos porque pues no tenía casa. Y pues a los pocos meses lo vuelven a arrestar. Pues resulta que el fiscal había ordenado arrestar a Sergey de nuevo por haber accedido de manera ilegal y duplicado un complejo y altamente confidencial código informático propiedad de Goldman Sachs. Según el fiscal, el código es el ingrediente secreto financiero de la compañía. O sea, es como la fórmula de la coca de Goldman Sachs. Según ellos, buscaban que Sergey volviera a la cárcel de inmediato porque existía un gran riesgo de fuga, cosa que era una mamada porque cuando salió Sergey de la cárcel, Sí, se fue a Rusia, güey, y regresó.
Se fue a Rusia a ver a sus papás. Dijo, papá, sí, ya salí, muchas gracias. Y regresó a Estados Unidos. O sea, si te quieres que yo fugar, pues no regresas. No, y aparte le quitaron todos los dispositivos, los USBs, o sea, no mames. Sí, pero ellos decían que todavía lo tenían en su cabeza. Qué mamada. El abogado de Sergey se puso en contacto con la oficina del fiscal y el fiscal le dijo que le ofrecía a Sergey retirar todos los cargos y dejarlo ir en paz a cambio de que él se declarara culpable de todos los delitos que se le acusaban. A lo que el fiscal le dijo, chinga tu madre, le arruinaste la vida a este cabrón y quieres que admita que sea culpable de algo que no es del todo cierto, porque si bien es cierto que se llevó un código, no es un código que nadie tuviera, porque está ahí código abierto, güey. Durante el tiempo que Sergey estuvo libre, porque estuvo libre, lo volvieron a arrestar, pasó unos meses en la cárcel y lo dejaron en libertad condicional. Michael Lewis, que es el escritor del libro en donde me estoy basando para hacer toda esta, la eminencia en el sector financiero. Toda esta, ¿cómo se llama? Todos estos dos capítulos de Harvard School Trading. Michael Lewis contactó a Sergey, lo invitó a, o sea, obviamente tuvo un chingo de entrevistas con él para poder explicar todo este caso. Y lo invitó a un restaurante, en una parte privada de un restaurante, e invitó a un chingo de expertos de High Frequency Trader y programación para tener una especie de jurado donde Sergey iba a explicar todo lo que había pasado y el jurado especializado de verdad iba a decir, ok, si es culpable o no. Era algo como un juicio privado, nada más porque Michael Lewis quería saber si en realidad esto era algo legítimo, o sea, si Sergey de verdad había sido un cabrón o simplemente había sido un vato que se llevó algo X. O sea, así que habían programadores de bancos importantes, profesores de universidades y expertos en algoritmos financieros. Y todos estaban incrédulos cuando le preguntaron a Sergey si se había llevado las estrategias financieras. ¿Qué son las estrategias financieras? O sea, Sergey tenía un código, el código que se llevó era para hacer alta velocidad, una velocidad bien cabrona. Pero de nada te sirve tener velocidad bien cabrona si no tienes lo que quieres hacer con esa velocidad. Esas eran las estrategias financieras. El código que dice, ok, ya con mi velocidad, dime qué acciones valen tanto y emparéjamelas con esta para que compremos acá o para que nos vayamos directamente a este mercado antes de que este güey, me explico. Bueno, Sergey no se llevó las estrategias financieras. O sea, básicamente Sergey se había llevado un código para hacer más rápido un sistema, pero no se había llevado las instrucciones que decían qué hacer con esa velocidad. Es como robarse un joyero sin las joyas. Después de todo este juicio, la verdadera pregunta, o sea, del juicio privado que se hizo, la verdadera pregunta ya no era por qué Sergey había actuado de la manera que había actuado, o sea, llevándose el código, sino por qué Goldman Sachs había actuado de esa manera, porque pues realmente no se llevó nada. Qué chingado, sí. Pues había muchas teorías que surgieron entre los cabrones, pero tal vez la que más hace sentido era el miedo que tenía Goldman Sachs de que el mundo supiera que su avanzado software para hacer millones de dólares estaba conformado en un 95% por código abierto que estaba al alcance de cualquiera. O sea, tenían miedo de ridiculizarse. Claro. Y dos, de decir, no tenemos ningún secreto, está allá afuera. Y cópiame, ¿no? ya sabes. Realmente, exacto, realmente no hay nada que no esté allá afuera. Y por eso decidieron comenzar una cacería de brujas en contra de Sergey, pensando que también Sergey buscaría pues, explotar el código, que en realidad nunca lo hizo. En realidad ese güey solo quería tener ahí una referencia por si algún día necesitaba hacer otro código de velocidad. Sergey jamás se declaró culpable. Y de hecho la última nota que encontré antes de todo esto es que su juicio aún está abierto y él está en libertad condicional. Si alguien encuentra una nota sobre lo que ha pasado con Sergey, por favor que nos la comparta porque no encontré nada de verdad. Sergey sigue buscando que se le declare inocente y evadir la cárcel por delitos que no cometió e inclusive delitos que ya pagó un tiempo porque ya estuvo en la cárcel un tiempo. Y actualmente Sergey trabaja como consultor de programación. Me gustaría terminar resaltando algo. Existe una conexión entre el comportamiento de Goldman Sachs contra Sergey y el comportamiento que tuvo a favor del IEX, que como te decía, le estoy partiendo la madre a un cabrón que me dio alta frecuencia diciéndome, oye, se está llevando mi código que me hace ser súper rápido y al mismo tiempo le estoy apostando al IEX, que es un mercado que está buscando eliminar las ventajas que da la alta frecuencia, como que está muy ahí contradictorio. Pues el juicio y la publicidad estaba causando
que estaba causando esta madre, provocó que mucha gente se replantease el valor del código de Goldman Sachs. De hecho, muchas teorías dicen que Goldman Sachs había llegado a la conclusión de que nunca iba a ser lo suficientemente rápido para competir en un mercado de compañías ágiles y rápidas, por lo que decidió apoyar al IEX, Sí, claro. que desenmascaría un juego en donde Goldman Sachs ya no solo le era difícil competir, sino que jamás ya iba a ganar. Tal vez se dio cuenta demasiado tarde como para echar ya para atrás toda la maquinaria que había puesto en contra de Sergey, pero lo único cierto es que al apoyar a la IEX estaba yendo en contra del propio juicio que tenía contra Sergey. Tal vez esto es algo que nunca vamos a saber, pero lo que sí es que ellos estaban jugando los dos papeles, de Claro. que voy a aprovecharme del high frequency trading mientras pueda, pero al mismo tiempo sé que jamás voy a ganar este juego. Voy a Por apostar mucho también por el tiempo. otro vato que quiere eliminar este juego para que también pueda seguir compitiendo. Pinches bancos, son una chingonada. ¿Eh? Son dos entes, ya sabes. No, pues sí, cabrón. Bueno, por último, me gustaría cerrar con las palabras del mismo Brad Katsuyama. Creo que estamos cambiando a ser una sociedad más transparente. Esto hace que los reflectores vayan a cómo la gente hace dinero. No está mal hacer dinero, de eso se trata el capitalismo, pero debemos ser más incluyentes. Cuando quieres hacer algo más simple, la gente que se beneficia de la complejidad de las cosas alzará la voz. Es momento de crear valor y pensar más como sociedad y no solamente como individuo. Eso es importante aún en el capitalismo. Y así termina esta historia del High Frequency Trading y de Sergey Katsuyama, la Liga de la Justicia, pero sobre todo los culeros de Goldman Sachs. No, está muy interesante el capítulo. O sea, la verdad, pues, este, es impresionante todo lo que pueden impactar en los mercados los grandes bancos, ¿no? O sea, al final, Son pues, dueños, cabrón, son siempre nos van dueños. a tratar de chingar a los inversores pequeños, a los retailers. Entonces hay que crear siempre como que las infraestructuras buenas para que no pase eso. Y yo creo que se están creando. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el Sí, ya se está Internet ha abriendo mucho contribuido más el muchísimo a mercado eso, de cómo sí. está antes. Sin embargo, en México, por ejemplo, los brokers como GBM, Bursanet y obviamente todos los bancos, pues, Santander creo que tiene bolsas. O sea, perdón, son brokers, pero ajá, Yo creo está que sí, ya muy, todos los bancos ya muy, son muy brokers, sí. lento, la verdad. No han innovado tanto aquí en México como en Estados Unidos, que ya se aperturó más eso. Bueno, sabemos Pero que todo tarda mucho más en llegar aquí, pero estoy seguro que va a llegar. El problema es que, como vemos lo que pasa, conforme llega nueva tecnología y nuevos sistemas, también llegan nuevas formas de hacer amaños, llegan nuevas eh, estafas o maneras en sí, donde de hacer hecho, dinero, ¿sí? si están interesados en el tema de speed trading, igual pónganlo en los comentarios, porque es un tema bastante importante, porque pues es el futuro y el presente también, que son ya el trading a partir de bots y de inteligencias artificiales, que está Sí, claro, revolucionando el sí. mundo de trading, que pues no muchos saben, pero ajá, está muy interesante porque ya es el presente y el futuro. Entonces, De hecho ya hay gente como tú y como yo que ya tienen hasta robots en sus computadoras que están haciendo el mismo trading sí, y ellos están haciendo otras cosas. sí, ajá, con un servidor, con un Sí, VPN, güey. creo, VPS, que es como que ajá, una computadora virtual y ahí están haciendo pues el trading, ¿no? O sea, con Sí. sus algoritmos y todo. Pero bueno, Está bien, cabrón. Está muy interesante, da para mucho más. Pero sí, así ajá, ponen en está. comentarios si quieren en esas historias. ¿Y qué más, Vas a, Rich? vas a checar el AIX. Ahí está Sí, ya. pues sí está, o sea, Está chido. sigue existiendo, ¿no? Sí, te dije, en el febrero de 2021 reportaron 2.4% de market share del total de Bastante bueno transacciones para hacer una bolsa tan joven. y tiene más de 300 millones de volumen de acciones de bolsa. ¿Sí? No, no está Digo, bastante bien. obviamente sigue siendo una bolsa chica y joven, pero pues, está bastante bien. ¿Sí? Sí, claro, o sea, si lo ves en el pastel grande, pues es bastante. 2.4% de un mercado está poca madre. O sea, imagínate el 2.4% de, no sé, del mercado de refrescos o algo así. Pues es un chingo. Chingo. Pero sí, así terminamos. Muchas gracias por escucharnos. Nos esperamos el próximo martes, donde mi hermosísimo, elocuente, oportuno y querido Lalo nos va a platicar de el preview. El preview pues va a ser acerca de los fraudes financieros que viven, cómo poder proteger todas sus cuentas bancarias. Va a estar interesante y sumamente práctico para que pues protejan sus cuentas y no lleven ningún susto
a sus Vas a hablar de casas, cómo, perder vas a hablar de dinero. cómo tu NIP no debe ser un 2, 3, 4. Todo. De verdad, ahí van a ver que soy un paranoico financiero, pero, Me consta que es paranoico. o sea, todas las personas deben tener varias capas de protección para evitar, pues, ser de algún fraude, un skimmer o que se va a contar en el siguiente capítulo. Skimmers. Así es, pues muchas gracias. Les recordamos seguirnos en Especuleros Podcast. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Especuleros Pod. Y a Lalo lo pueden seguir en @Lalo_Goody en Facebook, Instagram y en Twitter. ¿Y a ti, Rich? Arroba Lalo_Goody. A mí me pueden seguir como @Richarito14_, @Richarito14_, igual en Instagram, en Twitter. Y Especuleros Podcast, por favor, denle compartir, díganle a sus amigos, ayúdenos, denle suscribir. Y pues los esperamos el próximo martes, donde vamos a ver cómo te puedes proteger en contra de fraudes financieros de cualquier escala. Muchas gracias, Lalo. Nos vemos para la próxima. Nos vemos. Bye bye. Hasta luego.